Le damos la palabra al diputado Carlos Raimundi. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradecer la invitación a Daniel García Delgado y expresar mi alegría por estar en esta mesa. Me refiero a él porque soy un seguidor de sus libros y de sus artículos de hace mucho tiempo, y además porque los utilizo para mis clases en la facultad. Agradecerle a Alejandra, de quien me llegan todas sus actividades por el dinamismo que le da al área que le toca manejar. Con Oscar me pasa muchas veces lo mismo, que es una coincidencia muy grande en el enfoque político que él tiene sobre la integración y sobre la política internacional en general. Así que muchas de las cosas que yo podría decir desde ese punto de vista ya las considero dichas por él. Y también compartir la mesa con Oscar Casal, porque hay una anécdota. Entre sus antecedentes está el haber sido el secretario del secretario administrativo y parlamentario también del Mercosur. Y es un cargo al cual él accedió por concurso. Yo no me voy a olvidar nunca que las comisiones del Mercosur de nuestro Parlamento, una comisión bicameral que existía, interna, estaba conformada por personalidades muy fuertes de la política en aquel momento. No recuerdo exactamente el año, pero eran más o menos los años de la crisis. Me da la impresión de que eran años de gobierno de la Alianza, si no recuerdo mal. Inclusive había algunos representantes que habían sido candidatos o iban a ser candidatos a presidente de la Nación. Y entonces sugerían sus nombres. Y cuando me hicieron sugerir el nombre a mí, yo en lugar de sugerir un nombre, me pareció que la verdad que no lo hubieran elegido por una cuestión de peso relativo dentro de la comisión. Lo que sugerí fue un método de elección. Dije, no importa quién, no es que no importe quién sea, pero quién sea, que en lugar de ser por padrinazgo, sea por concurso. Y se hizo un concurso abierto de oposición y antecedentes, inclusive con 2 universidades públicas como jurado. Una fue la Universidad de Buenos Aires, si no recuerdo mal, y otra la Universidad de La Plata. No sé, no lo recuerdo muy bien porque eran años muy turbulentos de la política. Y de ahí salió Oscar, que venía, no corría con el caballo del comisario, pero que sí los apabulló a los jurados de tal manera que no tenían forma de elegir a otro que no hubiera sido el que claramente se había manifestado como el mejor. Así que, más allá de que muchas veces hemos coincidido y otras no con los enfoques de la cuestión, quería resaltar eso. Segunda aclaración previa, porque voy a ser muy breve. ¿Desde dónde hablo? Sí, hablo desde haberme integrado a la actividad parlamentaria vinculada con el Mercosur desde sus inicios prácticamente. Yo creo que estaba en mi primer mandato como diputado, era muy joven, todavía ni siquiera se había redactado el protocolo de Ouro Preto, que creo que es del año 94, sino que solamente se había formado un grupo parlamentario muy embrionario, porque en el último o en el penúltimo, cuando digo penúltimo es anterior al artículo de forma del tratado de formación del Mercosur, el tratado de 1991, se establecía que, así pero muy difusamente, que la integración tenía que hacerse extensiva también a los otros poderes del Estado, incluyendo a la sociedad civil, decía por un lado, si no recuerdo mal, y a los congresos de los países. Entonces nosotros formamos un grupo. Me acuerdo que en aquel momento la sección argentina la presidía un diputado que había sido intendente de Paso de los Libres, Fernando Lahoz. Así que estoy hablando de los orígenes del Mercosur. Desde allí en adelante, siempre que tuve mandato, no de manera continuada, porque nunca tuve mandatos continuados, pero no de manera continuada, pero siempre integré los grupos del Mercosur y soy parlamentario del Mercosur desde su formación. Entonces eso, ¿por qué cuento esto? Porque me hace hablar desde un cariño muy grande
desde una convicción muy grande, pero como pasa en estas relaciones que se estabilizan en el tiempo y que se prolongan en el tiempo, he aprendido a desidealizarla. Es decir, tengo un vínculo muy fuerte con la integración y con el Parlamento y con el rol parlamentario en la integración, pero le he encontrado los defectos que uno encuentra en toda relación a medida que va marchando, y los límites, y también tratar de ir a algunos aspectos que me parecen nodales, para no quedarnos en la hojarasca de las cosas, ¿no? Y mucho menos en la retórica, mucho menos en la retórica. Bueno, entonces, yo obviamente fui uno de los que fundamentó en el Parlamento el valor de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, porque indudablemente cuanto más cercano sea el vínculo entre la institución y la voluntad popular, más legitimidad pública tiene, no cabe ninguna duda. Imagínense que un organismo que exprese la dinámica de la sociedad de manera directa es mucho más legítimo que uno que exprese que la sociedad se expresa políticamente, pero después tiene que intermediar todo el sistema de negociaciones que hay adentro de las fuerzas que integran el Parlamento. Y eso indudablemente mediatiza la legitimidad. Ahora, esto no significa tampoco idealizar la elección directa. Porque, por ejemplo, en la Argentina seguramente va a haber una expresión bastante lineal, lo digo en sentido positivo, entre lo que la sociedad exprese y la manera que se integren las distintas fuerzas, oficialismo, oposición, la proporcionalidad, digamos, en el Parlamento del Mercosur. Pero también relativamente lo hay ahora. Hay una delegación de manera indirecta bastante proporcional. En Uruguay pasa más o menos lo mismo, en Venezuela también, pero hay dos casos que son muy distintos. Fíjense, el de Paraguay es el primer país que tiene elección directa. Ahora, los representantes del Paraguay en el Parlamento del Mercosur surgen de la misma elección que marcó la composición del Parlamento Nacional de Paraguay, que es el que engendró el golpe de Estado contra Lugo. Claro, ellos van a decir, pero no, hay una contradicción. Si fue el Parlamento, ¿cómo va a ser un golpe de Estado? Bueno, no es el motivo de esta charla. Hay quienes creen que eso fue un derrocamiento, una deposición legítima del presidente, y hay quienes creemos que fue un golpe institucional, porque los parlamentos reflejan la pureza y las impurezas del sistema político en su conjunto, digamos. Y ahí hubo una cantidad de acuerdos que llevaron a Lugo a la presidencia, pero con una alianza parlamentaria que no le permitió sostener después un juicio sumarísimo aberrante que hizo el Parlamento, acusándolo de algo a lo cual ni siquiera se acepta llevarlo a la justicia, porque caería rápidamente la legitimidad de esa acción del Parlamento. Y sin embargo es un grupo de parlamentarios que está elegido de manera directa por un país donde la democracia obviamente rige con muchas limitaciones después de muchos años de no haber tenido ejercicio real de la democracia. Y el caso de Brasil, el sistema político de Brasil, el sistema de partidos de Brasil, el sistema de mediaciones y de negociaciones al interior del Parlamento de Brasil, hace que Brasil tenga un gobierno que el pueblo eligió con intenciones de una determinada política, un parlamento con determinada integración de los partidos y una delegación de parlamentarios al Mercosur que no refleja ni la realidad social ni la realidad parlamentaria interna. Así que eso es hoy el Parlamento del Mercosur. Entonces, ayudaría a la elección directa sin ninguna duda, ayudaría
la elección directa, pero las condiciones de que haya elección directa son muy dificultosas en los países que todavía falta. Lo de Argentina es muy importante porque el hecho de que haya elecciones de parlamentarios del Mercosur, el hecho de que todas las fuerzas políticas hayan presentado en su boleta la elección del Parlamento, quiere decir que la sociedad acepta. Puede tener sus críticas, puede tener sus matices, puede decir, no, a mí me hubiera gustado otro sistema, por regiones, por provincia, puede decir muchas cosas, pero finalmente se legitima la elección cuando todas las fuerzas políticas participan de esa elección, más allá de las barbaridades que se han dicho, las mentiras que se han dicho. Yo recuerdo que en la discusión parlamentaria, yo tengo que ser totalmente franco con ustedes y si hay cosas que no comparten, enhorabuena que enriquezcan la polémica. El eje central de la oposición, el día que se discutió, y consulten el libro de sesiones, porque esto es un dato objetivo el que estoy dando, porque está escrito ahí, no estoy poniendo mis ideas, digo, consulten el diario de sesiones. El motivo central de la oposición de todas las fuerzas políticas, a no ser el oficialismo, a votar el proyecto, era que sospechaban que eso se hacía para que la presidenta tuviera fueros. Está escrito en todas las intervenciones en el diario de sesiones. Y resulta que la presidenta no es candidata. Ahí está. Y quedaron fuera de la historia, porque no votaron la decisión o porque... Y eso invalida, digamos, cuando se plantea ese tipo de argumentos, invalida la negociación. Pues yo digo, yo podría haber tomado algunos aspectos que me hubieran parecido interesantes, pero si ya el motivo es, mira, tomes lo que tomes, negocies lo que negocies, yo me voy a oponer porque tu razón no es la que decís, sino que es realmente proteger a la presidenta de la nación de que no vaya denunciada por la justicia, ¿qué me voy a sentar a negociar? Tendría que ser estúpido uno si entrara en ese juego, que no es precisamente de alta calidad institucional. Ahora, hay otro problema. Perdón, le decía, en la Argentina hubo aceptación a regañadientes, sin enamoramiento, sin entusiasmo, pero hay aceptación a la elección directa de parlamentarios del Mercosur. Ahora, en Brasil y en Uruguay no se puede hacer la elección directa porque no hay aceptación pública de ir a esa elección directa. ¿Por qué? Porque esa elección habría que hacerla adaptando las leyes electorales tanto de Brasil como de Uruguay, y eso generaría un debate en la opinión pública que ninguna de las opiniones públicas de esos dos países está dispuesto a aceptar mayoritariamente. Y tienen parecidos y diferencias esa no aceptación social de la cuestión del Mercosur. En el caso de Uruguay, ¿qué es lo que dice la derecha? Dice, ¿pero en qué nos ha beneficiado el Mercosur? ¿En qué nos ha beneficiado? Si Argentina y Uruguay, que son los más grandes, hacen lo que quieren, ¿por qué no salimos del Mercosur y hacemos tratados bilaterales y así podríamos mejorar mucho el desempeño de las exportaciones de Uruguay, la inserción comercial de Uruguay en el mundo? En cambio, así estamos atados a las reglas que nos imponen los grandes y no podemos acceder a otros mercados. Por ejemplo, tanto el canciller, además en Uruguay en este gobierno se da una situación particular, porque en los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio, en el primer gobierno de Tabaré y en el de Pepe Mujica, el canciller y el ministro de Economía estaban en posiciones diferentes. Cuando uno estaba a favor de que Uruguay saliera del Mercosur y hiciera el tratado bilateral con Estados Unidos o con Europa, el otro no estaba de acuerdo. En este gobierno, tanto el canciller Nino Noboa como el ministro de Economía están los dos de acuerdo en que Uruguay negocie por fuera del Mercosur. Y están tratando de forzar a que el Mercosur permita una flexibilización de la negociación conjunta
a lo que sus miembros están obligados para poder negociar de manera independiente. A lo que, afortunadamente, una renovación generacional muy grande que hubo en el Frente Amplio en este último tiempo, y particularmente en los parlamentarios del Mercosur del Frente Amplio, el partido Frente Amplio, la fuerza política, el Congreso del Frente Amplio, decide el retiro de Uruguay. Es decir, no solamente que no decide que Uruguay se vaya del Mercosur o que flexibilice la negociación, su capacidad de negociación nacional por sobre la del bloque, sino que decide el retiro de Uruguay del Tratado Internacional de Servicios, el llamado TISA, que hace un rato lo mencionó Daniel, a lo cual el presidente, digamos, por una mayoría de congresistas que creo que fue de 122 votos contra 17 en el Congreso del Frente Amplio Uruguayo, y que afortunadamente el presidente, que es un moderado, respetó y decidió orgánicamente el retiro de Uruguay de las negociaciones del Tratado Internacional de Servicios. Pero no les da para imponer un debate en la opinión pública de elección directa de sus diputados. Y en Brasil pasa algo parecido, pero por la razón inversa. Es decir, le dicen, ¿qué es lo que le dice la derecha a las fuerzas progresistas de Brasil, que son las que quieren impulsar esta mayor legitimidad en el Mercosur? Pero dicen, olvídate, al contrario. Dice, si nosotros somos los más grandes, por sí mismos valemos más que todo el resto de América del Sur juntos. ¿Qué necesidad tenemos de ir a un consenso con paisuchos como Uruguay, como Paraguay, como los propios argentinos que todo el tiempo están poniendo obstáculos, poniendo trabas a las importaciones y qué sé yo? ¿Para qué someternos a esa regla? Es decir, no da el estado de la opinión pública para justificar una elección directa. Lo que quiero decir con esto es que la elección directa o no elección directa no depende solamente de la voluntad escrita de los protocolos, sino que depende de la realidad política de cada momento y de cada lugar y de cada uno de los países que integran el Mercosur. Y en este sentido, y terminando, porque ya me marcan que me faltan unos minutos, decir que el otro de los límites del Mercosur es que el Mercosur juega un rol más como integración económica que como actor político en la región, pero no porque no la deba tener, sino porque el actor político de la región, y cuando digo la región me refiero como mínimo a Sudamérica, es UNASUR, y es la CELAC. Fíjense, sin ir más lejos, en el último episodio, que es el calentamiento de la frontera y el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, que decide Nicolás Maduro, la fuerza, digamos, para lograr la mediación y la reunión primero de las dos cancilleres y después de los dos presidentes, lo hace un presidente de la CELAC y un presidente que integra el Mercosur, pero no como Mercosur, sino como UNASUR y como CELAC, que son dos organismos que tienen mayor peso político. Entonces, ¿a dónde está la tensión en esta cuestión de aumentar las facultades políticas del Parlasur? Es que uno intenta aumentar las facultades políticas de una instancia de integración que no es la que ejerce la mayor fuerza política en la región. Porque la mayor fuerza política la están ejerciendo las otras dos organizaciones que son más amplias y más abarcadoras. ¿Y por qué? Porque, y voy terminando tratando de ver si redondeo esta idea, uno puede tener el mejor modelo de integración. Para nosotros el mejor modelo de integración siempre fue Europa. El mejor modelo institucional me refiero. Porque tenía un organismo legislativo, tiene un organismo judicial y tiene un organismo legislativo parlamentario, que es el Parlamento Europeo. Ahora, ese modelo institucional que sirvió para poner a Europa como uno de los modelos de integración en el mundo, no le puede hacer frente a la crisis política y económica, no pudo evitar la crisis política y económica,
Porque la crisis económica y la crisis de legitimidad política de Europa depende de otros factores y no solo del modelo institucional. Y en la región nuestra, aplicar un modelo institucional que jerarquice las instituciones republicanas en una sociología política donde el principal poder diplomático lo tienen los presidentes. No estoy hablando de modelos ideales, estoy hablando de realidad política. La tienen los presidentes, es también un límite. Entonces, no estoy diciendo que no haya que mejorar el desempeño y las capacidades y darle legitimidad con la elección directa al Parlasur. Lo que estoy diciendo es, cuidado, que nos vamos a tropezar con estos límites. Y después es cierto, y termino, ahora sí prometo, termino con este último razonamiento en consonancia con lo que decía recién, y creo que lo insinuó Daniel, Oscar en su apreciación política y Daniel en esa introducción más del conjunto de la política internacional que hizo al principio. Hay algunos elementos que a uno lo podrían poner... desalentar, digamos, en términos de en qué momento está la integración. La integración latinoamericana no está en el 2005, en esa agarrada de manos de Lula, Kirchner y Chávez, que le dijo no al ALCA. Hubo un impacto en los liderazgos, en la estructura de liderazgos de la región con la pérdida de dos de sus principales líderes. Hoy ninguno de esos tres está al frente de sus países. Hubo golpes de Estado en la región. Primero se insinuó con el de Honduras, se insinuó no porque fuera un golpe insinuado, fue un golpe real, pero no fue un golpe directo a un país de la región, pero después vino el golpe de Lugo, y después la constitución de la Alianza para el Pacífico, es decir, una contraofensiva del neoliberalismo en la región. Pero yo acá me estaba notando algunas cosas que no son menores y que no nos tendrían que desalentar tanto porque ponen monedas del otro lado, del lado de todavía estamos fuertes y tenemos que estar más fuertes. Podría poner también el enfriamiento de instituciones financieras como el Banco del Sur, ¿no? Pero, por ejemplo, el acuerdo de paz en Colombia, que se hace bajo el auspicio de determinados presidentes y nada menos que en La Habana. La aceptación de la Corte de la Haya de la postura chilena de no declararse incompetente, sino declararse competente para tratar el litigio histórico que tiene, de la postura boliviana, quise decir, en el litigio que tiene por la salida al mar con Chile. El acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, que si bien no tira abajo el bloqueo por sí mismo, pero sí lo difama frente a la opinión pública internacional. Claramente, es decir, es un bloqueo que todo el mundo hoy se da cuenta que ya no tiene sentido. Y que es defendido solamente por los sectores del extremismo ideológico, tanto de los republicanos como de los gusanos de Miami. La votación en la ONU de los 9 principios para la regulación del capital financiero y el tratamiento de las deudas soberanas en Naciones Unidas. El retiro del Uruguay del TISA y este acuerdo o esta reunión para suavizar la situación entre las fronteras de Colombia y Venezuela. Me parece que son factores que tienen que ver con esta autonomía de decisión política que tienen los países de América del Sur, los países de la región, para resolver sus propios conflictos, que antes tenían que ser derivados a la OEA, cuando la OEA era lo que Oscar manifestaba. Una última cosa que tiene que ver con ese enfriamiento de la economía internacional y ese intento de los demás bloques del mundo de vendernos todo porque todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar. Es absolutamente cierto. Pero ahí hay políticas de desarrollo de nuestros mercados internos que de alguna manera pueden compensar o por lo menos atenuar los efectos de esa crisis de exportaciones de la región, pero hay un límite de escala en nuestros mercados internos. Ahora, la reunión de ministros de salud del Mercosur que hubo en Montevideo para establecer una compra conjunta
y ya los albores de un mecanismo de producción pública conjunta de los medicamentos más complejos para determinados tratamientos, me parece que es uno de los elementos que, si uno los trasladara a otros aspectos del comercio regional, perfectamente podrían servir como para atenuar los efectos de esa crisis del comercio internacional. Y el otro es que, como esa crisis es por restricción de divisas, es decir, no puedo comprar, tengo que vender porque me faltan divisas, es avanzar en la búsqueda de una moneda regional de intercambio y de clearing entre nuestros países que disminuya el peso de los dólares en la región y por lo tanto también atenúe esas restricciones que nos ofrece el sector externo en un momento como este. Y estas son cosas sobre las cuales el Parlamento del Mercosur, con elección directa, con elección intermedia, como sea, no tiene facultad directa legiferante, pero sí tiene una facultad de debate político que me parece que puede ejercer un efecto sobre las opiniones públicas de nuestros países. Bueno, discúlpenme la longitud y el desorden, pero eran algunas de las cosas que quería decirles en este tema. Muchas gracias.